En este video te voy a mostrar cómo empezar desde cero en marketing digital. Sin embargo, deja su me gusta, mi nombre es Felipe, suscribe a mi canal para que así la plataforma de YouTube entera que mis contenidos está haciendo contenidos muy buenos para mis hermanos. Yo vivo acá en Brasil y en este video te voy a mostrar compartiendo mi planta como si yo fuera un iniciante y estuviese empezando desde cero desde ahora. Para que ustedes trabajen por internet, el primero paso voy a poner acá, paso 1, Hotmart, cuenta en Hotmart. Hay que hacer una cuenta acá, yo voy a hacer login en mi cuenta. Paso 2, elegir un producto que tenga búsqueda. Entonces, acá está en real, yo no estoy vendiendo en real. Búsqueda, ¿cómo elegir si está teniendo búsqueda? Ustedes con hacer su cuenta van a tener que venir en mercado. Entonces, paso 1, cuenta en Hotmart. 2, elegir un producto que tiene búsqueda. Entonces, en los pasos 2 hay que venir en mercado. Acá ustedes van a poner su moneda, su idioma, español. Listo. Acá tenemos un montón de productos para que usted empiece a trabajar desde ahora, desde ya, desde su computadora, desde su casa, desde su teléfono, desde a donde quiere, pero hay que tener una conexión con internet. Entonces, cuerpo sin vitiligo, si ustedes promocionan este producto, ustedes ganan $24 y la persona que compra el producto paga $37. Entonces, si yo estuviera empezando ahora, ¿qué yo haría? Yo tenía que mirar todos esos productos y mirar las búsquedas. Entonces, paso número 3, hacer una cuenta en Google Ads o Uber Suggest. Uber Suggest también ayuda esta página de Nate Patel. Acá ustedes van a poner España. Y acá, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a hacer clic en el producto. Acá tiene un montón de mercado. Por ejemplo, formato, si quiere cursos en línea, ebooks, ingresos para eventos, audio, música, software, si quiere promocionar software, si quiere empezar a trabajar desde su casa. Acá tiene muchas cosas para que ustedes trabajen. Entonces, no hay nada que ustedes van a hablar que no hay cómo trabajar por internet. Eso no eres verdad. No, sí, realmente eres verdad. Yo te pruebo en este video que eres verdad. Porque si hace clic acá, ustedes van a mirar las reglas, ¿no? Las cosas que puede, que no puede hacer. Y todos los productos hay que mirar acá en sobre. Hay que leer todo. Vas a tener productos que ustedes van a poder afiliar desde ya. Y vas a tener productos que ustedes van a poder promocionar después de un análisis, después que poner sus datos, poner todo lo que sabe hacer, elegir la estrategia en los datos y enviar una solicitud para el productor, el dueño del producto, para que ellos revisen todo lo que va a hacer con el producto de ellos, para que ellos miren si sí o no, si ustedes pueden promocionar o no el producto de ellos. O sea, este producto tiene una página de venta. Quiero regalarte $10. Eres una página hermosa, ¿no? Entonces, ustedes no hay que hacer página. Mira que fácil eso. Ustedes solamente hay que elegir un producto, una estrategia muy buena y crear todo un marketing en internet con toda su energía, con toda su fuerza. Hay que envasar en un producto para empezar si quiere realmente hacer su primera venta y si quiere empezar ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que mirar todos esos productos. Hay que venir en sobre. Yo hago así. Sobre. Yo haría así. Y mira las páginas. Mira todo que el producto ya dejaste disponible para ustedes. Acá, por ejemplo, afiliación. El mejor libro de recetas para personas con diabetes, sea tipo 1, 2 o gestacional. Puedes obtener algunos recursos de apoyo para promover este libro como afiliado haciendo A. O sea, si acá tiene un enlace, ¿quieres ese enlace? Yo voy a poner acá este enlace y entonces bienvenido al programa de afiliado de cocina saludable para diabéticos. ¿Te gustaría ganar 75 en comisiones promocionando este increíble libro de recetas? Usted va a hablar sí o no. Claro que sí. Si quieres trabajar por internet, eres sí. Entonces, mira con sus ojos, no hagan nada mecánico.
Las cosas no hay que ser mecanizadas, hay que revisar, hay que buscar acá mercado, revisar cuánto vas a ganar, revisar la propuesta del producto, revisar todo que el producto existe. Hay que revisar todo porque usted no puede elegir un producto que no tiene búsqueda y que no tiene una página de venta buena. Entonces, para que ustedes puedan promocionar este producto, hay que leer todo eso que tenemos. Portadas del libro y bonos, esos son los bonos. Haz clic derecho sobre la imagen, luego en guardar imágenes. Esas son cosas que ellos y que el dueño del producto ya deja disponible para los afiliados afiliar y promocionar. Entonces, cada producto hay una persona. Cada producto en Hotmart, en Clickbank, hay una persona. O sea, acá tenemos 1, 2, 3, 4, supongamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. 12 personas para que ustedes se quede afiliado y para que elija un producto y para que mire si tiene tráfico y para que mire si tiene búsqueda y para que mire si realmente ustedes van a empezar por ese producto o no. Entonces, después de mirar las páginas, mira que tiene una página hermosa, mira la página de este otro productor. La página de ellos tiene un video, entonces hay que mirar el video, mira todo eso y acá ya tiene la caja para el pago. ¿Cierto? Acá ya tiene el checkout que se llama. Eso se llama checkout. Entonces ya tiene acá. Para mí no eres una página tan buena así. Porque mira, ellos pueden mejorar todo eso. Mira la diferencia. La diferencia de ese producto. De esta página para esta página. Y de esta página de afiliado. O sea, mira, si esta persona que hiciste ese producto, cocina saludable, esa persona eres una persona muy seria. Porque mira la página de ella. La página de ella es muy buena. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que quiere promocionar este producto. Entonces hay que buscar búsqueda. Cocina saludable para personas con diabetes. Entonces, agarra la palabra clave del producto. Puede venir en Ubersuggest. Busca acá. No hay búsqueda, no hay búsqueda. O sea, no eres bueno empezar en Google con este producto. Y si quiere también, ustedes después que elegir el producto, mirar las búsquedas. Usted puede promocionar en Instagram, no sé qué estrategia vas a elegir. Tenemos un montón de estrategias para que ustedes trabajen. Tiene Instagram, Facebook, YouTube, Google Ads, Google AdSense, varias cosas que ustedes pueden hacer para promocionar. Entonces hay que mirar las páginas, cuánto vas a ganar y después que mirar la página y los tráfico. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Dieta de 19 días keto, a ver si tiene búsqueda. Yo siempre miro las búsquedas de los productos. Porque si eres un producto que tiene búsqueda, mira, no tiene búsqueda, pero hay otras palabras clave. Si acá no hay búsqueda, ¿qué hay que hacer? Pone el nombre del producto acá. O sea, esta persona estás haciendo publicidad, esta también. Sin embargo, para no quedar muy largo este video, entonces vamos a volver para los pasos. Paso 1, una cuenta en Hotmart. Paso 2, elegir un producto que tenga búsqueda. Hay que mirar la búsqueda. Paso 3, hacer una cuenta en Hotmart, en Google Ads o Ubersuggest. Paso 4, entonces los tráfico hay que seguir buscando, pero los más calientes que tienen búsqueda, estos son para las primeras ventas. Estas primeras ventas, ¿qué pasa? Estas ventas, ese producto de primera venta son productos más fáciles, que no es muy caro para la persona comprar y para que usted haga su primera venta. Después que buscar el producto, vas a tener producto que ustedes van a poder afiliar ahora. Por ejemplo, yo quiero promocionar ese producto, yo miro todo que tiene acá. Por ejemplo, no puedo hacer spam, no puedo enviar mensajes que no eres permitido, no eres autorizado a usar la marca de Hotmart, no ofrezca o hace una promesa de muchos beneficios y no ofrezca y ni siquiera habla cosas que no eres resultado que realmente vas a regar de este producto. Hacer cosas que no, hablar del producto, cosas que ellos no tienen, el producto no soluciona.
Eso no se puede. Entonces, después de leer todo eso, usted puede venir acá, sí, y puede poner sí, que yo quiero promocionar. Y después, mira los enlaces. Acá vas a tener el enlace para que usted pueda promocionar la página de venta externa y la página de producto. Usted puede elegir este enlace. Este enlace es el enlace que va a agarrar el cookie del navegador de la persona que hace el clic. Y usted puede agregar, puede encurtar. Entonces acá vas a poner un nombre para que vea de qué eres este enlace que está haciendo. Next, siguiente. Después pone el nombre de su enlace. Primera, por ejemplo, clase primera venta. Listo. Y acá ya tienen listo su enlace para que puedes promocionar para todo el mundo, para que ustedes hacen millones de ventas, para que ustedes sí realmente empiece a trabajar desde su casa. Entonces los pasos son esos. Entonces yo elegí 3 pasos para que ustedes empiece ahora. Paso 1, elegir un producto que tiene búsqueda. Y si no tiene búsqueda, en Google, en herramientas de análisis de tráfego, en los motores de búsqueda. Paso 3, hacer una cuenta en Google Ads o Uber Suggest si tiene tráfego. O sea, si no tiene tráfego, ¿qué tengo que hacer? Paso 4, marketing de contenido. Marketing de contenido, ¿cierto? Hay que hacer el marketing de contenido. Entonces, en el marketing de contenido, después que elegiste su producto, creaste su enlace, creaste su cuenta en Hotmart, miraste las búsquedas para mirar si sí o no puedo hacer publicidad en Google, en Facebook, si realmente las personas están promocionando, si realmente estás bueno promocionando ese producto. Y si ustedes tienen un producto que estás empezando desde ahora y quieres trabajar por internet, hay que hacer un marketing de contenido. Entonces hay que comprender, hay que entender de embudo de ventas. ¿Qué es embudo de venta? Es una lógica que yo uso para empezar a pensar en el marketing de contenido. Por ejemplo, embudo de venta. Acá tenemos un montón de embudo de venta, ¿cierto? Acá son las ventas. Y si va a ser, si el producto, eso es lógica. Si el producto no tiene búsquedas, en la palabra clave principal del producto, si no tienen búsqueda, ustedes hay que hacer un marketing, hay que hacer una estrategia, hay que hacer algo muy bueno, basado en el embudo de venta. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes tienen que interpretar en qué fase está la intención de búsqueda del usuario. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer SEO, en la búsqueda, SEO, marketing de contenido orgánico, y quiere elegir una estrategia de SEO, ¿cierto? Si quiere elegir una estrategia de SEO, visitantes, usuarios, si vamos poner un producto acá. Mi producto yo vendo cualquier cosa, perros. La palabra clave que yo voy a empezar a pensar que estás arriba de mi negocio. Yo tengo una casa que tiene alimentación para perros. Yo quiero empezar desde ahora a trabajar por internet. Yo tengo un producto y quiero empezar trabajando ahora por internet. Entonces, arriba del embudo, el usuario pensaría, supongamos entonces que vamos a empezar a hacer un marketing de un contenido. Vamos a poner un producto de cocina saludable. Entonces, nuestro producto es cocina saludable, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar un marketing de contenido orgánico. SEO, esta es la estrategia, y tenemos que mirar en qué fase estás. Vamos a empezar el marketing de contenido orgánico en Google, y podemos hacer marketing de contenido para Instagram, Facebook, YouTube y otras plataformas de usuarios, ¿cierto? O sea,
teniendo eso en su cabeza, mirando el embudo de venta, y si quiere empezar ahora con SEO orgánico en el embudo de venta, los visitantes que van a buscar cosas de cocina saludable, que ellos van a pensar ahora para poner en Google, que ellos van a poner en la búsqueda del Google para tener una respuesta buena, para que usted pueda crear una respuesta mejor para ellos. Y hay que mirar también los usuarios que estás abajo de la búsqueda, que estás arriba del embudo. Entonces, cocina saludable. La palabra clave que estás arriba del embudo es la palabra, por ejemplo, arriba embudo, palabra arriba del embudo, palabra arriba embudo. ¿Qué palabra eres? Adelgazar rápido. Eres un ejemplo. Entonces, el usuario que quieres adelgazar rápido, vas a poner acá, y acá ya va a tener competidores haciendo anuncios, publicidad. Y tiene personas haciendo marketing de contenido acá. Eso es marketing de contenido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el proyecto de sus competidores, y hay que hacer un artículo, hay que hacer blog, un proyecto, y hay que empezar a hacer marketing de contenido para que usted pueda competir con todas esas personas. Y en estos pasos, si usted quiere hacer marketing para Instagram del producto cocina saludable para personas con diabetes, hay que poner en Instagram. Yo te recomiendo que ponga 25 tags que estás en alta. Si quieres, después yo hago una clase solamente para Instagram en alta. Y yo te recomiendo que haga 4 publicidad de imágenes, imágenes para el producto, ¿cierto? Y en todas las imágenes hay que poner siempre las mismas 25 tags. En Facebook, yo te recomiendo marketing de contenido de vídeos en una página, una página, y en marketplace con imágenes. En YouTube, marketing de contenido de vídeos también. Y en Google, marketing de contenido. O sea, estos son los pasos para que usted empiece ahora. Si quieres realmente trabajar desde su casa, trabajar por internet, hay que buscar mucho más de que eso. Eso yo intenté hacer lo mejor que yo puedo para que ustedes realmente cree que es posible trabajar desde su casa. Muchísimas gracias, mis amigos, para ustedes que quedó hasta acá en este video. No olviden de suscribir a mi canal, compartir este video para sus amigos que quieres realmente empezar trabajando por internet. Y muchísimas gracias. Hasta el próximo video.